Estamos ya en la parte de conclusión, hablando acerca de que lo que fue la idea de Dios para el sacerdocio en el Antiguo Testamento, que se frustró, lo que él realmente quería fue frustrado por lo que el hombre entendió que debía ser. Ellos entendieron respecto a la adoración a Dios que tenían que adorar ese tipo de dioses que aprendieron allá en Egipto, lo cual provocó que Dios no permitiera lo que originalmente él quería, y es que todos fueran sacerdotes de él. Pero con la iglesia, el Señor nueva vez lo que quiso lo logra, de que todos nosotros seamos sacerdotes de Él, del Eterno. El único oficio, entonces, a raíz de ahí, del cristiano, es servir a Dios. Claro, una cosa es lo que usted hace como ocupación en el día a día, para lo secular. Recuérdense que no todos servimos a Dios desde una misma óptica. Hay quienes en el cuerpo de Cristo sirven a Dios y reciben de ese servicio dentro de la obra de Dios un pago por lo que hacen. El apóstol Pablo dice que el que trabaja para el altar, viva del altar. Y es lógico, porque si el tiempo suyo lo está dando para servir a otros, claro, es a Dios, pero recuérdense que Dios regularmente supedita el servicio a Él por lo que hagamos a nuestros hermanos. Y ya decíamos en las disertaciones del tema pasado que nosotros amamos a Dios en la medida que amamos a nuestro prójimo. Y lo dice textualmente la palabra de Dios, que si nosotros decimos amar a Dios a quien no hemos visto, ¿cómo vamos realmente a amarlo si no amamos al hermano? Al hermano a quien vemos no le dispensamos amor, mucho menos a él que no hemos visto. Entonces, si una persona sirve en el altar, no importa el nombre de la posición. Puede que se llame evangelista, puede que se llame pastor, puede que se llame maestro, puede que se llame cantor, adorador, porque en todas las áreas hay personas dedicadas a eso para vivir de eso. Van a dedicar todas sus fuerzas y su tiempo hábil, útil de trabajo para esa posición, y de ahí ha de recibir. Entonces, nosotros todos de manera general, como todos somos sacerdotes, porque en Cristo nosotros somos una nación de sacerdotes, todos lo somos, el principal servicio de nosotros como creyentes debe ser servir a Dios, sea desde una posición donde se reciba dinero directamente de ella, trabajando en el cuerpo, o como hay muchos hermanos que sirven a Dios, pero no reciben una paga directamente de, vamos a poner, de la iglesia en la cual sirven, sino que tienen su trabajo ya fuera de lo que es ese servicio y reciben beneficio de ese trabajo, e incluso no solamente dan su servicio, su tiempo a una iglesia, a una congregación, a un lugar, porque a veces son fundaciones de ayuda a personas necesitadas, sino que también aportan del dinero que ganan en otro trabajo, aportan en ese lugar donde se reúnen, en ese lugar donde dan su servicio. De eso conocemos muchísimas personas que parte de su tiempo lo toman para ir a servir a un necesitado. Por ejemplo, conozco muchas personas que el servicio de ellos es ir a los hospitales, otros a las cárceles, y no solamente disponen de su tiempo, el servicio mismo que dan, sino que también del dinero que ganan en su trabajo, compran mercancías
para llevarlas tanto al enfermo, al necesitado, si es un orfanatorio, un ancianatorio o la cárcel mayormente de menores, igual que de adultos. Es decir, que lo básico aquí en lo que es el sacerdocio es que todos los creyentes, no importa a qué usted se dedique, todos somos servidores de Dios. Esa es la función básica, principal del sacerdocio, el servicio. Por eso lo que Dios no obtuvo por medio de los israelitas, cuando en principio quiso que todos fueran sacerdotes, ahora Él lo obtiene a través de la iglesia. La iglesia hoy, y así lo dice la Biblia, es el reino de sacerdotes. Y cada uno de nosotros es un sacerdote para Dios, lo cual significa que todo aquel que ha gustado la gracia de Cristo tiene una sola ocupación. ¿Cuál? Servir a Dios. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Hay personas que dicen, es que yo no le puedo servir a Dios con excelencia o de la manera correcta porque yo trabajo, no tengo tiempo como el que se dedica de lleno a eso y vive de eso, vive del altar para predicar y hablar. Y estamos errados, estamos equivocados. Porque donde quiera que nosotros estemos podemos hablar de la palabra de Dios. Y si no le permiten hablar con su boca, bueno, pues ahí está el tratadito. Ahí está cualquier escritura que usted le pueda dar a una persona. Está el invitarle a la congregación. Quizás usted no tiene el chance en ese espacio de predicarle, de hablar del Señor, que es un servicio a Dios que usted está dando al expandir el reino como sacerdote de Dios que es. Tú quizás no puedas a esa persona sentarte con ella, predicarle, hablarle la palabra, pero sí la puedes invitar a tu iglesia. Y olvídate que quizá la primera, la segunda vez no vaya, pero si tú con mucha cortesía, con amabilidad, sin llegar a saturar a esa persona, te mantienes invitándole, va a llegar un día que esa persona va a visitar la iglesia. Y puede que ese día el Espíritu Santo le toque. Recuérdate lo que dice la Biblia, la fe viene por el oír. Cuando las personas oyen, la fe se le puede activar. Entonces quizás tú no puedes predicar ahí donde estás y entiendes que por eso no puede darle a Dios el servicio de sacerdote que te corresponde, pues sí lo puede hacer. En la medida que se te permita, tú lo haces. No puedes realmente hablar porque es un trabajo estresante o es una situación donde realmente es imposible detenerte a hablarle a alguien. Invítalo a la iglesia. Regálale escritos acerca de la palabra. Si es posible también una Biblia. Como tú quieras. Conozco muchos empleados que en sus empresas, en una parte de la hora de la comida, ellos sacan un espacio para un devocional. Yo recuerdo que nosotros lo hacíamos, pero no solamente en un departamento, en varios departamentos, donde quiera que había un creyente. Recuerdo que nos propusimos en la empresa en la que trabajaba hacer un devocional de 10 a 15 minutos, no más. Entonces se tomaba, o antes de las labores, se ponía todo el mundo de acuerdo, incluso los que no eran creyentes, para hacer ese momento de servicio a Dios. Entonces usted como sacerdote de Dios tiene que tomar la voz cantante donde sea que usted esté trabajando. Porque, repito, el principal servicio de un sacerdote, y usted y yo lo somos, porque ya como iglesia todos somos sacerdotes, somos un reino de sacerdotes para Dios. Usted tiene la responsabilidad donde quiera que esté de llevar la voz cantante en ese aspecto. Por esa razón, y ahí viene lo que dice la Biblia de no pondrás bozal al buey que trilla, es que en muchos hogares donde no es el hombre que toma las riendas para que se haga el altar familiar,
para que se hable de Cristo en la casa, a los familiares, a los hijos y a veces a cualquier familiar que esté de visita. 1, 2, 3 días en tu casa o que venga a estar de vacaciones. La cosa es que todo el que habite ahí reciba la palabra de Dios, y cuando no lo hace el hombre, que por el orden impuesto por Dios debe ser la cabeza en el hogar, entonces la mujer debe hacerlo. Y son muchas las mujeres que lo hacen, que han tomado las riendas de lo que es el servicio a Dios como sacerdote de la casa. Entonces, aquí no estamos muchos de nosotros de acuerdo con aquellos que entienden que donde quiera que esté un hombre, la mujer no puede enseñar, por esto de que el hombre es la cabeza y demás. Recuerden que hay enseñanzas en la Biblia que fueron dadas en un contexto específico. Y que Dios no es un Dios de patrones como nosotros los hombres entendemos que vamos a enmarcarlos. Dios usó a muchas mujeres de la Biblia. Mire el caso de Débora. Débora fue una jueza del pueblo de Dios. Miren el caso de Rahab la ramera, una mujer, y Dios la premió de tal manera que hasta la insertó en la genealogía de Jesucristo. Y si empiezo a mencionar tantas mujeres de la Biblia que fueron utilizadas por Dios, la panacea, lo máximo, María, la madre de Jesús. Entonces, una gente que venga con religiosidad te va a decir, no, una mujer no, es el hombre. Señor, Dios, ya Pablo lo dijo, aquí no hay varón ni hembra, aquí no hay judío ni griego, todos somos unos en el Señor. Así que la mujer que esté dispuesta a coger la rienda, cójala. Usted no puede dejar que su hogar se le caiga si no hay un hombre que esté dispuesto a coger las riendas. Si él era cristiano y se descarrió, siga usted echando hacia adelante con su familia. Si no es cristiano y quien se convirtió fue usted, arranque usted con el servicio, que olvídese que Dios de alguna manera va a impactar a ese hombre. Yo hablaba en estos días pasados del caso de mi hermano Valentín Arias. Este caballero se convierte al Señor, pero ya su esposa era cristiana. Y empezó a ser la maestra de él. Era quien le enseñaba a él, y aún lo hace, porque ella tiene conocimiento de años en el Evangelio, él no. Entonces ella va a decir, no, tú eres el sacerdote, de hecho lo es, y ya más aún que se convirtió. Pero son gente con los pies sobre la tierra que entienden que hay un conocimiento que ella tiene y él no. ¿Y qué hace él? Él le da franca entrada. Y siempre andaba con su cuadernito, todos los temas en la iglesia él lo anotaba, donde quiera que el predicador decía, una cita él la anotaba, el tema del mensaje, y luego en la casa iba donde ella, le decía, mi amor, ayúdame aquí, enséñame aquí. Es decir, que delante de Dios, señores, ya este asunto de que Dios impuso, que es el hombre, eso no es así. Ciertamente, si el hombre es creyente, si es cristiano, lo lógico, y la mujer lo entiende, es la cabeza del hogar. Pero fíjense que en esto del sacerdocio, una mujer incluso se somete con todo el amor del mundo, como manda la Biblia, estar sometida al esposo, cuando en ese hogar y ese hombre cumple el sometimiento a la manera de Dios, al estilo de Dios. ¿Cuál es? El no abuso. Porque ¿qué pasa? Cuando el hombre peca, fíjense que Dios le da a la mujer esa sentencia, que a partir de ahí empezó el abuso del hombre. Cuando dice, tu deseo será para él, y le empieza a decir todas las cosas que tiene que estar ella sometida por debajo del hombre. Pero ¿qué pasa? Que como ya estamos bajo pecado, el hombre, en vez de ocupar esa posición de sacerdote de manera digna, respetuosa, protectora, como debe de ser a la manera de Dios, lo que hace entonces es que abusa. Y por eso usted ve que muchas mujeres incluso se rebelan, y yo lo apoyo.
yo lo apoyo, porque cuando un hombre entiende que como sacerdote de su hogar, eso incluye hacer las cosas irracionalmente, rompiendo reglas, incluso hasta reglas de Dios, no porque yo soy el hombre. Eso no es así. Somos los hombres, los varones, somos los sacerdotes, somos la cabeza, según Dios lo ha impuesto, pero siempre que nosotros lo hagamos sometido bajo Él. Fíjese lo que se atrevió a decir el apóstol Pablo: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces, la esposa, los hijos van a estar sometidos bajo nuestro sacerdocio como varones, como hombres, en la medida que nosotros respetemos su dignidad. Porque ¿qué es lo que hace el hombre como sacerdote en la casa? Es orientar, es guiar, es enseñar protección, porque los hijos se fijan, y como es papi ahora o papá, mañana voy a hacerlo yo. Y la Biblia habla de que lo del hombre, la parte del hombre en el hogar es la de provisión. Pero no es solamente, no lo veamos, señores, desde el punto de vista de lo económico. Claro que es importante. Eso es medular. La provisión económica, claro que sí. Pero la provisión en ternura, la provisión en protección, la provisión en cariño, en amor, la provisión en brindar la palabra de Dios, todo eso es básico. Entonces, por eso digo, si no es el hombre que toma las riendas del sacerdocio, ya en Cristo todos somos sacerdotes. Todos. Así que si el hombre no lo hace, pues que lo haga la mujer. Y a veces los hombres, por la actitud nuestra, quedamos descartados, señores, querrámoslo o no. Hay hombres que tenemos actitudes que la mujer es la que tiene que coger la rienda, para que los hijos cojan buen camino, para que el hogar se maneje como tiene que ser. Porque a veces damos palos a ciegas. El hecho de ser hombre no implica que nosotros necesariamente somos los más coherentes, los más éticos, los más racionales. Entonces ahí viene esa función que por eso Dios lo pensó. Fíjense que estoy hablando esto, pero Dios lo pensó primero que yo. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero ese no es bueno, no es nada más enfocarnos desde el punto de vista quizá de la parte sexual, que entonces hacía falta la contraparte para que el hombre pudiera ahí ser completo. No, no es bueno que el hombre esté solo desde todo el punto de vista. Hay veces, señores, que uno no sabe qué decisión tomar en uno que otro caso, y es la mujer quien ilumina y dice, no, mira, debemos hacerlo así, 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 debemos irnos por acá. Y gloria a Dios por esas mujeres virtuosas, por esas sacerdotisas del Señor que saben hacer su trabajo de manera correcta. Esa mujer de allá de Proverbios 31. Bienaventurado el hombre que ha encontrado esposa, que ha encontrado una sacerdotisa de verdad, una mujer que le sirve a Dios. Que todo lo que nosotros cometamos como error o que estemos a punto, ellas nos puedan ayudar. Qué bueno que todos somos sacerdotes. Dios impuso una norma, una regla, y es lógico, desde el cielo hasta el infierno, pasando claro por la tierra, todo, señores, se maneja a nivel de escalafones. En una empresa usted va a ver que hay el dueño, está el presidente, están los vice, están administradores, ahí están los gerentes, directores de departamento. Hay un escalafón. En el cielo por igual. En la milicia y la policía por igual. Entonces en el hogar también hay un escalafón. Pero hay que tener en cuenta algo. Si tú entiendes que dentro de ser sacerdote de tu casa o de cualquier otra institución, tú tienes que saber que por ser en orden de rango la máxima autoridad, asimismo tendrás que responder delante del que te puso ahí. La Biblia dice, no hagáis maestros muchos de vosotros, porque sabéis que tendréis mayor responsabilidad.
Se supone que el que sabe al punto de enseñar a otros, cualquier error que cometa, cualquier situación que se dé, tiene mayor responsabilidad que cualquier otra persona porque usted es un maestro. Lo mismo el sacerdocio. Mira el caso del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Era quien entraba una vez al año, pero señores, tamaña responsabilidad. Si entraba sin la preparación correspondiente, podía ser fulminado y ser sacado muerto de ese lugar. ¿Por qué? Porque según la posición, según el grado de responsabilidad, según el grado de poder que tú tengas, asimismo tienes de compromiso. Por eso una locura se le acepta a una gente común. Pero locura en aquel que tiene posición, locura en aquel que tiene rango, la gente comúnmente no lo acepta. Comúnmente no lo acepta. Siempre se le pone más responsabilidad, más carga a quien se supone es más maduro y no necesariamente de edad, sino más maduro respecto a tener posiciones, porque hay mucha gente que, por ejemplo, en la milicia, usted ve jefes que son menores de edad que aquellos a quienes ellos dirigen, y si viene una responsabilidad, no se le dice, los más viejos aquí son los más responsables, no, el responsable es el jefe, aunque sea el más joven del batallón, pero ese es responsable. Y delante de Dios todos nosotros, por ser sacerdotes de Él, como iglesia somos un reino de sacerdotes. Lo que Dios quiso para Israel, que no se le dio con todo el pueblo y tuvo que depositarlo en la tribu de Leví, ahora lo logra con la iglesia, de que todos seamos sacerdotes. Señores, porque es que a Dios le gusta una relación directa. Eso de sacerdote, de que tú tengas que llegar a Dios por medio de otro, no es lo mismo ni es igual. No es lo mismo cuando yo tengo que hablar en tu nombre y dar un mensaje por ti. Recuérdense que se dice que cuando el mensaje lo da otro, algo se pierde, algo se tergiversa, algo, señores, no necesariamente sale también con el mismo grado de sentimientos. Cuando usted expresa de manera directa, por esa razón es que Dios prefiere más que un rezo, una oración. Porque la oración es el sentir del momento de aquel que está orando a Dios. La oración es el sentir de la hora, del instante de aquel que ora. Un rezo es algo que otro oró en su momento y que usted ahora está repitiendo, sin saber qué sentía aquella persona en el momento que lo hizo. Sin saber las intenciones verdaderas de aquel que oró esa oración. Y usted ahora, como un papagayo, lo repite. Dios prefiere una oración verdadera. Repito siempre y nunca se me olvida, porque aquí lo he mencionado en disertación pastoral en diferentes temas, el caso del ex pandillero Nicky Cruz. Él mismo testifica en su testimonio que en la primera oración que él hizo cuando viene a los pies de Cristo, cuando David Wilkerson le predica a las pandillas de los Mau Mau ahí en Nueva York, él testifica que cuando oró con el dolor que había en su corazón, con tantos años de amargura que desde los 8 años la mamá lo echó de la casa, diciéndole que él era un hijo del infierno, y luego se refugia en las pandillas de esa calle de Nueva York, y malpasa en los inviernos y todo esto. Ese hombre lo que tenía era un corazón sumamente herido y lleno de amarguras. Y cuando le hablan de un Cristo que ama, cuando él dice, ¿cómo me ama a mí si mira todo lo que yo he pasado? Dice él que cuando él entrega su vida al Señor, llorando, él dice que en su oración hasta maldiciones dijo. Cualquiera dirá que irreverencia delante de Dios.
maldiciones, palabras obscenas en una oración a un Dios santo? Pues yo digo que no, porque eso es lo que Dios prefiere, sinceridad. Eso es lo que Dios prefiere, personas que le expresen lo que realmente hay en el corazón, porque total, lo exprese usted o no, Dios lo sabe. Ahora, a Dios le gusta que lo expresemos. ¿Por qué? Porque así Él se da cuenta el grado de sinceridad suya. Él dice, yo sé que lo tiene en el corazón, pero me lo está expresando, lo que indica que no quiere tener nada guardado, nada escondido, y me está expresando. Tu problema es uno, exprésaselo al Señor, como te dé la gana, como tú quieras, pero que Dios vea que de verdad tú quieres ser liberado, liberada de eso. Para servirle como tiene que ser, para honrar su nombre, para lo que tú quieras. Pero como sacerdote de Dios, que somos todos, hombres y mujeres, porque repito, el apóstol Pablo lo dice claro, aquí ya no es como antes, como el judío y toda esa gente, no. Aquí ahora, que el Señor nos ha hecho acepto a todos, ahora que como iglesia somos todos sacerdotes, lo que Dios desde un principio quiso para el pueblo de Israel, pero ellos con sus acciones despreciaron, tuvieron en poco. Todos nosotros ya debemos saber que como sacerdotes todos, aquí no hay varón ni hembra. Aquí no hay judío ni griego. Aquí no hay esclavo ni libre. Aquí todos nosotros somos iguales en el Señor y por ende cada uno debe llevar a Dios su ofrenda, su servicio, de manera independiente y particular. Esta es nuestra meta espiritual para el resto de nuestra vida. ¿Cuál? Servir. No importa dónde tú trabajes, dónde estés para ganarte el sustento, debes servirle a Dios. Predicarle a esa gente como sacerdote que eres. O tú vas a dejar que un compañero de trabajo, tú vas a dejar que un compañero de estudios, tú vas a dejar que alguna persona a tu lado se pierda sin el Señor por tú no hablarle de Cristo. Óigame, ya yo pienso que ese tiempo de que me da vergüenza, eso pasó. Demasiadas cosas en las personas que hay cero vergüenza. Pero ahora me va a dar vergüenza predicar a Jesucristo. No, no puedo. Tengo que hablarle a la gente de las maravillas que el Señor hace. Y de que la única manera de que tengan vida y de que vayan a morar a un lugar hermoso, tranquilo después de esta vida, es con Jesucristo. Hablarle de que este espíritu no muere, el cuerpo sí. El cuerpo se deshace, pero el espíritu permanece. Y esa alma nuestra necesita salvación. Eso es el principal servicio que nosotros como sacerdotes de Dios tenemos que dar. Predicar el evangelio, eso es 1A. Ahí no hay que tener don de evangelista, ni no, Señor. Todos nosotros dentro de nuestro servicio como sacerdotes de Dios está más que cualquier otra cosa la predicación. Un doctor cristiano, por ejemplo, ya luego de venir a Cristo, por eso digo cristiano, no espera hacerse famoso. Su trabajo verdadero u ocupación es ser sacerdote de Dios. Un profesor o maestro ya no puede esforzarse por ser un destacado académico, sino que debe esforzarse por ejercer bien su sacerdocio delante de Dios. Su enseñanza no pasa de ser su oficio, su verdadera ocupación, servir a Dios. Los artesanos, comerciantes, agricultores, los demás profesionales, cual que sea la profesión, ya no viven centrados en sus propias profesiones. Todos ellos tienen una sola profesión, la de servir a Dios. ¿Qué indica esto? Tú vas a seguir y claro, destácate, pero ya tu afán, así lo enfocó el Señor cuando hablaba del afán y la ansiedad. Es decir, lo primordial en tu vida, lo básico en tu vida, lo que quizás te va a quitar el sueño, ya no es si eres médico, hacerte un doctor famoso y salir en las mejores revistas. No. Lo tuyo primordial como sacerdote de Dios va a ser predicar a Cristo. Servirle a los que están en derredor tuyo, porque a través del servicio, que es la parte principal de todo sacerdote, es la mejor manera de nosotros predicar a Jesucristo.
Se predica más con el ejemplo de lo que hacemos que con lo que decimos. Y eso va para todos nosotros. Es decir, que aquella persona que piensa, bueno, soy abogado, soy médico, soy ingeniero, y ahora me voy a enfocar en darme bien famoso y que mi nombre suene. Todo eso debe postergarse porque sea el Señor quien brille a través de nosotros. Nuestro servicio debe ser a la gente en nombre del Señor. Servirle a Dios es la base principal del sacerdocio. Las demás son ocupaciones del sacerdote. Como en la antigüedad, ofrecían sacrificios, ungían cosas y personas, intercedían delante de Dios a favor del pueblo. Hacían muchas cosas los sacerdotes. Pero el oficio de manera general, o sea, todo eso dentro de qué se embarca del servicio a Dios. Que muchas veces sirviéndole al hombre, lo estamos haciendo a Dios. Es más, muchas veces no, siempre. Por eso dice la Biblia que lo que hagamos de palabra o de hechos, lo hagamos como para Dios y no para los hombres. No importa a quién tú le sirvas, piensa que lo está haciendo para Dios. Eso es lo que Dios nos pide a todos nosotros. Si todos pensamos igual, como sacerdotes de Dios que somos, realmente la situación va a cambiar. Por eso dice Pablo, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, pensando en los demás como superiores a él mismo. Es decir, a la persona de la cual Pablo está hablando. Pero si es usted considerando a los demás superior a usted. Si todos actuamos así, señores, todos vamos a ser príncipes. Porque yo te voy a tratar bien a ti y tú lo vas a hacer conmigo. Porque de manera recíproca, each other, nos vamos a considerar el uno superior al otro. Entonces, si yo te doy un trato de superior a mí, pero recibo un trato como que soy superior a ti de parte tuya, nosotros vamos a estar bien. ¿Dónde está el problema de nosotros? Que a veces, viniendo a los pies de Cristo y teniendo que ser sacerdotes, nosotros seguimos con la conducta de la calle, con la conducta del mundo, con el egoísmo de que me sirvan a mí, con el egoísmo de que yo no me rebajo, entre comillas, porque en Cristo lo que la gente llama el rebajarse es la gloria. Eso fue lo que el Señor le enseñó a Pedro y a los discípulos cuando se ciñó la toalla y agarró el agua y empezó a lavarle los pies. Y él quería darle una lección y me gusta mi maestro porque él enseña con ejemplo. Y la enseñanza final fue esa. Y se lo dijo a Pedro. Si tú no dejas que yo te sirva aquí independientemente de que ustedes me tengan a mí, como que soy el superior, déjame decirte que tú no vas a tener parte en el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos, para ser grande hay que ser chiquito. Mira cómo es la cosa. Entonces, por esa razón, la Biblia dice que el hombre natural y que no es espiritual no entiende este tipo de cosas. Entonces, el que ha venido a Cristo tiene que saber que tiene que deponer todas esas prácticas propias de la calle y del mundo. Que yo soy el famoso, que yo soy la que está más buena, que yo soy el hombre más elegante, que yo soy el que más sé, que yo soy quien maneja mejor el verbo, que todo eso hay que dejarlo a un lado. Y qué bueno que en la Biblia hay sacerdotes de Dios, como el caso del apóstol Pablo, que nos enseña a nosotros que todas esas cosas humanas que no dejan de ser importantes, todos los títulos, profesiones y todas esas cosas, Pablo, ¿qué dijo en su momento? Los tengo por basura. Con tal, es decir, comparado con, aquello no sirve para nada. Con tal de asirme de Cristo, de llegar a obtener lo que yo quiero en el Señor. Entonces, todo lo que tú has aprendido, excelente. Y si puedes seguir aprendiendo más, porque todos los conocimientos de Pablo le sirvieron para llegar a ser quien fue. Y para que este evangelio nos llegara a nosotros como nos llegó.
porque él fue el apóstol a nosotros los gentiles. Y si hoy en la Biblia tenemos la gran mayor parte del Nuevo Testamento escrita por él, y con cuántas palabras claras y demás se la debemos a ese apóstol Pablo y a la sabiduría que él adquirió, no solamente dada directamente por Dios, sino por los estudios que él hizo mientras estaba aquí en la tierra y como fariseo y preparándose dentro de la doctrina cristiana. Todo esto le permitió a él llegar más lejos que lo que llegaron aquellos que fueron apóstoles y compartieron y vivieron con Cristo. Por eso el mismo apóstol Pablo, refiriéndose así, decía que él era un abortivo. No, yo fui lo último, la chepa. Como me decía mi abuela, me decía, tú eres la última borra, porque soy el menor de mis hermanos, de mi familia. El último hijo de su hija. Entonces mi abuela, doña Nena Zorrilla, me decía, tú eres la última borra. Entonces, la Biblia, señores, en lo que es el sacerdocio es clara. Sacerdocio es servicio. Ahora, hay una gloria en el sacerdocio. Durante los primeros años de mi vida como cristiano ya conocedor, porque yo vengo a los pies de Cristo a temprana edad, adolescencia. Pero en los primeros años de vida yo mismo me preocupaba por la manera en que se le pedía a la gente que sirviera a Dios. Y habían personas que se ponían exhaustos. Y hay que servirle a Dios. Y impulsando a la gente, señores, el sacerdocio es una gloria para nosotros. Servirle a Dios no es una gloria de Dios. Ay, mira, el gran hombre me sirve. La gran mujer me sirve. No, somos nosotros los que tenemos que gloriarnos y sentirnos bien de que le servimos a un Dios como el Dios nuestro, dueño de todo, que no necesita de nadie. Sin embargo, nosotros somos los que debemos sentirnos bien, honrados al servirle a Él. Yo particularmente en un momento de mi vida también pensé que tenía que esforzarme para convencer a los demás, rogarles, suplicarles que sirvieran a Dios. Y usted ve que hay veces en iglesia que uno dice, caramba, la gente que están dispuestos a servir siempre son los mismos. Los líderes de dama, la misma gente. Los líderes de caballero, la misma gente. Y cada vez que se van a elegir, resultan ser los mismos. Pero no es porque necesariamente le guste. Es que los demás no están dispuestos, y somos todos sacerdotes. Pero no se ha entendido, señores, lo que es eso. No todo el mundo está consciente de lo que es el sacerdote. No, primero lo mío. Primero mi casa. Primero mis hijos, mi gente. Claro. Hay un orden, nosotros de nuestra familia. Ahora, cuando tú comparas con Dios, váyase a los antiguos para que usted vea. Antes de levantar su protección, por ejemplo, Noé cuando salió del arca, ¿qué fue lo primero que hizo? Altar a Jehová. Y así lo hacía Abraham donde quiera que iba. Antes que levantar su tienda de campaña. Antes que levantar lo que le iba a servir a él de protección y a la familia, lo primerito que hacían era altar a Jehová, dándole la primacía a quien la tiene, a quien la merece. Pero nosotros no, hoy nos llamamos sacerdotes porque el Señor nos ha llamado a su gracia, le servimos a Él, pero no le damos la prioridad al Señor. El servicio que debemos darle no se lo damos a Dios. Dios despojó del sacerdocio a los israelitas cuando ellos pecaron. Ya hablamos de eso, del becerro de oro fabricado por Aarón. Y hasta le dijeron al pueblo que esos eran sus dioses que lo habían sacado de Egipto. Dios entonces ahí constituye a la tribu de Leví como los sacerdotes. Cuando realmente era para todos, entonces Dios se lo da solo a una tribu, que fue la que no cayó en esa trampa del diablo. A los ojos de Dios, el servicio es un gran privilegio y un alto honor. Así lo ve Dios. O sea, que ahora que nos lo ha dado a ti, a mí como iglesia,
Para Dios es igual, es un gran privilegio y un alto honor el otorgar esa posición de sacerdote. Si un hombre comete una falta o vuelve atrás, Dios le quita el sacerdocio, como hizo con el pueblo de Israel. Y recuérdese lo que he dicho, Dios le da sus dones, su ministerio, a gente que realmente sean responsables, personas que le den valía, valor a lo que reciben de parte de Dios. La intervención de Dios no es persuadir al hombre ni rogarle para que le sirva, ni procurarse la aprobación del hombre. Ser llamado por Dios, hermanos, amigos, simplemente es un honor para el hombre, no para Dios. Dios sabe que es un honor, pero Él lo pone en manos del hombre porque el honor es para nosotros. El rey de todo es Él, el que tiene todo y no necesita a nadie, el único que puede decir yo soy. El único que puede decir y expresar esa palabra, yo soy. Nadie más lo puede decir. Ahora, decirlo, usted puede. Pero de ahí a que realmente sea, demasiado lejos. Nosotros no somos, nosotros existimos. ¿Y por qué existimos? Porque hay un Dios que es el que nos da de lo de Él. A la hora que Dios nos quite el aliento, a la hora que Dios nos quite a nosotros esa vida que nos dio, nosotros nos desplomamos y nos morimos. Es decir, que el único que es Él. Y ser sacerdote de un Dios poderoso y grande, como Jehová de los ejércitos, es una honra, un honor para nosotros. Y Dios lo sabe que es así. Y lo va a poner en mano de gente que le dé esa valía, que le dé ese valor. Todos fuimos llamados al sacerdocio como iglesia de Cristo. Ese poder nos lo dio el Señor, esa autoridad de ir directo a Dios, de ya no hacerlo a través de nadie. Porque claro, decimos en el nombre de Jesús, pero no es que Jesús que va a ir directo. Padre, mira a Arturo. Padre, mira a Juana. Padre, mira a Esteban. No. Él nos dio la potestad de ir delante de Dios y hacer nuestras solicitudes y peticiones en nombre de Él. Pero Cristo no está ahí de por medio. Ya la mediación que Él iba a hacer la hizo en la cruz del Calvario. Y es el mediador para salvación. Pero una vez somos salvos, ya podemos ir a Dios directo. Y eso es lo que Dios quiere. Para que cuando le expresemos del corazón, que sea realmente lo que sentimos nosotros, lo que creemos nosotros y lo que queremos nosotros expresarle a Él, que salga directo. No que fulano dijo. Porque cuando tú dices que aquel dijo, necesariamente todo lo que tú digas que Él dijo, no es lo que realmente dijo. Entonces Dios quiere que cuando usted le hable, sea realmente de usted. Mire el ejemplo de aquellos dos que van al templo, un fariseo, un publicano, cada uno expresó su oración. Uno fue muy soberbio. Gracias, Señor, porque yo cumplo, yo voy a la iglesia, yo doy diezmo de todo lo que gano y no soy como este, señalando a aquel. Y aquel dice que no se atrevía ni a levantar la vista y golpeándose el pecho, solamente atinaba a decir, sé propicio a mi pecador. Dice el Señor, ¿cuál ustedes creen que descendió justificado? Entonces, ¿qué quiere Dios? Que de cada uno de nosotros salga la oración propia nuestra, como salió de cada una de esta gente. Y Dios sabía de cuál de ellos dos recibía esa oración. No es lo mismo cuando usted manda un mensaje con otro. Cuando le oramos a Dios directo, Dios oye la oración y sabe si la contesta, si no la contesta. Sabe si salió de un corazón puro. Sabe si salió de un corazón sincero. Ahora, el servir a Dios, hay gente que creen que son los importantes y no hacen el servicio como sacerdote como deben hacerlo. Y ahí se equivocan medio a medio. Nosotros debemos entender que el sacerdocio conlleva una gloria y es para nosotros. Dios nos honra cuando nos llama al sacerdocio. Aquellos que ofrecieron fuego extraño, por ejemplo en el Antiguo Testamento, fueron consumidos por fuego.
Algunos murieron cuando entraron al lugar santo. Sí, porque habían personas que a pesar de tenerlo prohibido, se atrevían a hacerlo. Otros murieron cuando trataron de ofrecer sacrificios a Dios. Dios no permitía que nadie, repito, nadie, anybody, salvo los sacerdotes, se acercara a Él. Ante Él, el sacerdocio es una comisión solemne que Él ha puesto en el hombre. Él le otorga gloria y honor al hombre y lo lleva o lo eleva cuando lo llama al sacerdocio. Una persona podía morir si tomaba voluntariamente el sacerdocio. Si Dios no se lo daba y lo tomaba voluntariamente, podía morir. Por ejemplo, Usa, que es mencionado en la Biblia, U-Z-A, Usa, quien extendió su mano para impedir que el arca se cayera, fue fulminado inmediatamente. Fíjense hasta dónde llega Dios. Este hombre iba a hacer una obra buena, desde el punto de vista de cualquiera, era buena. El arca venía sobre una carreta y se iba a caer. Y el arca representaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo? Él lo que hizo fue que atinó a ir a agarrarla para que no se cayera. Dígame a mí si usted le encuentra a esa obra alguna maldad, ninguna. Pero señores, Dios es tan celoso con lo que Él pone en nuestras manos, que este hombre con todo y que iba a hacer algo correcto, como él no era el llamado para eso, sino los sacerdotes, de llevar el arca, fue fulminado inmediatamente. ¿Por qué? Porque usted no es sacerdote. O sea, Dios se coge en serio los ministerios y las cosas que Él da. Nosotros somos los que queremos cualquierizar las cosas de Dios. Y fíjese hasta dónde llega Dios. Este hombre Usa, lo que quiso hacer fue correcto. Desde el punto de vista humano, claro que sí, pero para Dios no, porque eso estaba encomendado exclusivamente a los sacerdotes. Entonces, ¿ha cambiado Dios? No, Dios es el mismo siempre. Que ahora, por Cristo, nosotros tenemos una gracia que nos cubre, que nos protege, y Dios, señores, a veces nos deja pasar muchas. Ahora hay cosas que Él pone en tu mano y en la mía, que espera que nosotros sepamos que son de gloria para nosotros y le demos el valor correspondiente. Tú y yo debemos tener eso presente para no ir a fracasar delante de Dios. Por eso llega el momento que Él hasta desecha a las personas, como hizo con Saúl. Llega un momento que Dios se cansa, Dios se harta. Te da la oportunidad y tú fallas, y vuelve y falla. Y Señor, perdóname. Y cuando viene a ver, falla, porque tú entiendes que a Dios se le olvidó. Y vuelve y falla, y cae y recae, y cae y recae. Llega un momento que ya, mira, la conciencia se cauterizó. Ya hace lo que hace y ni remordimiento sientes. Hace rato que el Espíritu Santo se fue. Hace rato que ya la presencia de Dios tú no la sientes, ni la vas a sentir. Se apagó la lámpara, papá. Se fue la gloria. Y ahí sí es grande la cosa. Saúl lloró. Saúl clamó. Y no solo él, Samuel, que lo amaba. Samuel llegó a amar a Saúl. Y Dios le tuvo que decir: Samuel, ya mi hijo, sécate las lágrimas. Ya está bueno. Saúl se ganó para lo que él trabajó. No le dio valor a lo mío. No le dio valor a lo que tenía que darle valor. Sécate las lágrimas. Úngete, ponte para eso. Y vete a la casa de Isaí, que allá es que está el próximo. Pero el que es hecho conforme a mi corazón, al que yo quiero. Sí, porque siempre, Señor, hay un remanente. Siempre hay personas de las cuales Dios se provee que tienen un poquito de vergüenza y hacen las cosas de manera correcta.
Y todos nosotros, vuelvo y repito, estamos montados en el mismo vagón del tren. Todos hemos fallado. Eso es lo que dice la Biblia. Todos hemos pecado. Nadie puede decir aquí, no, yo soy justo. Si acaso podemos decirlo, es por medio de Cristo. No hay justo ni aún uno, dice la Biblia. Es decir, que todos, incluyendo quien os habla, le hemos fallado a Dios. Y no una, no dos, tres, cuatro, cinco, sabe Dios cuántas veces. Ahora, ¿cuál es el deber de nosotros? Ponernos en la brecha. Saber que Dios nos ha llamado a un servicio santo como es el sacerdocio y debemos hacerlo de la mejor manera. Los hombres necios son aquellos que piensan que el servicio es un favor que le hacen a Dios. Y con esto concluyo. Hay muchas personas que creen que le hacen un favor a Dios cuando le sirven. En décadas pasadas, mucha gente entendía que servirle a Dios, eso era un servicio que le daban a Dios. Personas que pensaban que porque ganaban dinero y aportaban, y todavía los hay muchos que aportan, y eso es lo más grande. No, yo le sirvo a Dios con mi dinero y yo aporto bien, yo doy bien. Y a veces hasta ni quieren someterse en los lugares donde sirven a Dios de la manera que es, porque tienen la soberbia de que yo doy. Y que si con lo mío no se cuenta, hay problemas. Hay otros que dejan posiciones en el mundo, grandes banqueros, grandes profesionales, y vienen al evangelio. No, la gran personalidad, yo le hice un favor a Dios. Yo le hice un favor al evangelio al venir y convertirme. Este gran hombre sirviéndole a Dios. Muchos se dedican a servir a Dios y piensan que de esa manera lo están honrando a Él. Claro, es una honra, ¿verdad? Nosotros servir a Dios con eso le honramos, pero no desde el punto de vista de que yo soy tan poderoso y tan grande y tan importante que es una honra para Dios tenerme a mí en sus filas. Otros piensan que rinden un gran honor a Dios cuando abandonan su insignificante tarea o profesión en el mundo. En sus corazones es como si dijeran, yo, una persona tan importante, lo abandono todo para servir a Dios hoy. Entonces, ese tipo de gente debe saber que eso no es un sacerdote real. Si el Dios de los cielos nos llama a ser sacerdotes de Él, debemos postrarnos ante Él para recibir su llamado. Esto es nuestro más grande honor, el nuestro, no el de Dios. Dios nos ha elevado. Al hacernos sacerdotes de Él, Él nos ha elevado a nosotros. No podemos decir que podemos darle algo a Él. Decimos que el mayor honor consiste en que Dios acepte lo que nosotros le ofrecemos. Qué inmenso honor, Señor, es poder servir a Dios. Esto es lo que se llama gracia. Porque por gracia sois salvos. Todo lo que podamos ofrecer a Dios hay que darle gracias a Él por aceptarlo. Porque Él de nosotros no necesita nada. Ahora, cuando Él lo toma porque ve el agradecimiento de corazón y lo acepta. Recuérdese que el que se acerca a Dios debe hacerlo con un corazón limpio. No es lo que tú des, sea mucho, sea poco, hasta nada. Ahora, lo que Dios sí quiere es que cuando te acerques a Él, lo hagas con un corazón limpio. Un corazón puro, como debe de ser, sabiendo que aquellos que resultamos beneficiados y con gloria somos nosotros por recibir de un Dios tan grande y poderoso una función como esta de ser sacerdotes de Él. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mañana continuamos con este mismo tema, haciendo conciencia de lo que es ser sacerdote de Dios, de lo que es servirle a Él, que es la función principal del sacerdote, el servicio. Y hoy hemos aprendido que el grande es Él, no nosotros. Que los honrados somos nosotros al recibir de Dios el sacerdocio.
que Dios siempre lo ha tenido como algo muy serio, y antes hasta se morían las personas cuando de motu propio querían hacer labores de sacerdotes, encender fuego extraño, entrar al lugar santísimo cuando no debían. Y miren el caso de Usa, va a agarrar el arca para que no se caiga, y fue fulminado, murió al instante. ¿Por qué? Porque a él no le correspondía. Entonces a ti y a mí, Dios nos ha dado esta posición de sacerdotes. Debemos entonces sentirnos más que honrados. Señor y Dios, gracias te damos. Padre Santo, hoy hemos hablado como cada día tu palabra. Permite que ellas se hagan vida en nuestras vidas y que podamos, Señor Santo, cumplirlas. Ojalá que todo esto que hemos aprendido lo pongamos en práctica, porque todos, Señor, somos faltos delante de ti, pero en ti podemos alcanzar la perfección. Ayúdanos a ser buenos sacerdotes para ti, Señor, y dar el mejor servicio que podamos ofrecerte. Por Cristo tu Hijo. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mañana, 9 de la mañana, estamos nuevamente con la continuación de este tema, el sacerdocio.